Muy buenas tardes a todos, ya es el último y espero que, habiendo empezado con Homer y pasando por mucha tecnología, pues nos divirtamos. Básicamente la fábrica de Vitoria ya la conocéis y yo me quedaría satisfecho si después de esta presentación pues os quedéis con 2 o 3 ideas de qué es lo que consideramos, en base a los errores que hemos cometido en Vitoria en la fábrica, cuáles son los factores de éxito para una buena transformación digital. Empezamos también por lo que no es. El de abajo. Sí, estoy dando, pero se habrá apagado igual. Sí, está apagado. Lo voy a dar. Está en y el paso de más. Pues por alguna razón se le ha gastado ya la batería. Bueno, pues con esta imagen lo que quiero trasladar es que en los últimos tiempos todo el mundo se llena la boca de, cuando hablas de futuro, de inteligencia artificial, de industria 4.0, nos llenamos de eso, pero en realidad estamos creando un problema. Y yo creo que gracias por estos eventos que organizáis, porque en realidad esa sobreexpectativa que se está creando, pues los que sabéis mucho más que yo, algunos, pues hay que explicar y no pensar que esto es como irse a un MediaMarkt, comprarse una bola de cristal, digitalizo la planta y ya voy a saber lo que va a ocurrir. Esto es trabajo, no es magia, y por eso, pues bueno, en este mundo en el que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pues esto es como, decía hace poco una persona que me encantó, dice, esto es como el sexo en la adolescencia, que todo el mundo habla de él, pero pocos lo practican. Bueno, pues realmente, a ver, ¿cuántos de vosotros estáis metidos ahora en un proceso de transformación digital? No, eso, yo creo que ya hay menos adolescentes, pero, a ver, que levanten la mano los que están ahora en medio de un proceso de transformación digital. Venga, no seáis tímidos. ¿Hay alguno? Eso es. Pues realmente no es un proceso muy común. Se habla mucho en todos los foros y al final yo os quiero mostrar cómo os propongo el análisis. Para ello, pues vamos a hablar del 5W2H, que es un método que es preguntarnos el por qué, en qué consiste, cuándo se puede aplicar, cómo, quién es. Está ahí la batería un poquito. Y entonces, bueno, respondiendo a estas preguntas, espero que os queden claro lo que, en mi opinión, son los factores de éxito. ¿Vale? Vamos a empezar. Sí. Y bueno, pues como todos sabéis, el primer método tradicional es empezar a registrar qué problemas tenemos en la planta, cuál es el peso de esos problemas y hacemos el típico Pareto. Tradicionalmente, pues eso nos sacaba claramente que si nos centrábamos en el 20% de las cosas íbamos a tener el 80% del beneficio. Bueno, pues el otro día un compañero, Pedro de Montaje Bruto, me decía, Juan Carlos, dame herramientas porque se me ha acabado ya la máquina de hacer Paretos, ya no me produce. Necesito algo porque ya los problemas son más complejos o las interrelaciones de variables son más complejas y necesito otra cosa. Yo ya el Pareto se me ha quedado claro. Entonces, bueno, pues básicamente el sistema... Te voy a pedir que lo des... Vale, a ver si ¿Tengo que dar el de abajo o el al gordo? Muy bien, pues entonces tenemos que empezar a utilizar precisión. Ya los métodos tradicionales no funcionan y ya desde hace mucho tiempo, y a muchos de los que estéis aquí también habréis oído hablar del Six Sigma, pues se formaba la gente en herramientas estadísticas, en herramientas de Lean Manufacturing y se trabajaba ya en buscar esos 3,4 fallos por millón. Pero esos proyectos, en mi opinión, llevaban mucho trabajo de científico de datos, que entonces se llamaba Black Belt, que era una persona formada. Hay todos proyectos de este tipo, pero eran proyectos muy manuales, donde los datos estaban muy repartidos, y entonces pues esto eran proyectos que llevaban hasta 6 meses, que luego no se reutilizaban muchas de las informaciones. Entonces, bueno, pues el sentido de esto, pues claramente el sentido de esto es empezar a utilizar los datos que tiene la empresa de otra manera. Responder a mi compañero Pedro, pudiéndole dar unas herramientas que no son magia y que permiten evolucionar. Aquí todos habéis oído hablar de la industria 4.0.
Entonces, pues ahora ya algunos que no han pasado de la 2.0 ya quieren la 4.0, a ver dónde se compra eso, si es MediaMarkt, o dónde puedo comprarme una dosis. Pues bueno, pues la realidad es que esto es trabajo. Nosotros queremos llegar a esa inteligencia, pues todos vemos conceptos como el deep learning, el tal, y entonces, pues bueno, pues mi director está con los de Tengalia y dice, mira, si metes deep learning vas a hacer, vas a conseguir, y entonces vuelve y dice, oye, hacer algún proyecto de deep learning. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces estamos intentando llegar al 4.0 cuando en algunos temas pues estamos en el 2.0. Entonces, el primer punto que hay que hacer es la típica evolución, antes de llegar a la inteligencia, de saber lo incompetente que eres. Muchas veces incluso eres ignorante, no sabes lo que tienes que saber. Entonces, el primer paso en esto, en esta mejora, es ser consciente de que si no mides las cosas, no vas a poder controlarlas, y si no las controlas, no las vas a poder mejorar. Entonces, muchas veces queremos llegar a la inteligencia cuando todavía hay muchas variables que no estamos midiendo. Una vez que las medimos, bueno, pues a veces se anotan. Está aquí conmigo un compañero, Carsten, que lleva trabajando mucho tiempo en pintura, y él empezó con cosas que estaban en papel, pero ahora ya tenemos la instalación de cataforesis que tiene más de 300 metros, con más de 450 variables que son registradas. Y ya empezamos a registrar. Claro, ahí nos vinimos arriba. Venga ya, venga, vamos a hacer predictivo, vamos a agua y descubrir. Pues nos metimos una chufa. ¿Por qué? Pues porque teníamos 450, pero a veces se apuntaban en papel, pues una persona apunta coma, punto cero, el otro no apuntaba la coma, y al final los datos no tenían. Entonces, quisimos correr demasiado en esa escalera. Queríamos estar aquí ya cuando estábamos aquí, y faltaba una cosa importantísima. A ver, ¿quién de aquí sabe lo que son las 5 S? Pues muchos de gente del entorno industrial, es Lean Manufacturing, y entonces las 5 S también sirven para los datos. Cuando viene alguien a tu empresa y te dice, a ver, te voy a hacer un proyecto de analítica avanzada, en un par de meses hacemos un sistema predictivo, te está engañando. No lo compréis, es un timo. Es un timo. Hay que empezar sabiendo la calidad del dato. Y entonces los buenos profesionales, y en eso Decidata nos ayuda mucho, aparte de comunicar y no generar expectativas, dicen, empecemos trabajando. Empecemos esas 5 S que sirven para que las fábricas sean competitivas, pues son, selecciono qué datos voy a utilizar. Los ordeno, porque muchas veces están repartidos. Selecciono, me salto el limpiar. Seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener, porque te vienes arriba, montas el sistema y a los 2 días el operario, como el del turno de noche y el de mañana lo apuntan diferente, otra vez una mierda. Bueno, pues eso nos pasó a nosotros en el año 2015, en el 15, que nos vinimos arriba, hicimos unas presentaciones y empezó a fallar, y era una mierda. Pues es porque nos habíamos saltado esta parte y tuvimos que dar marcha atrás y tuvimos que poder. Y ya digitalizamos, ya empezamos a tener los datos en un lugar. Cuando ya sabemos qué datos son importantes y el valor del dato, porque el dato tiene valor, ya los digitalizamos, gobernamos, empezamos a visualizar. No vayas a la quinta derivada del sistema superinteligente. Empieza a visualizar y a trabajar con el dato. Y eso no es alguien que viene y te implanta un chip en el coco y ya eres más inteligente. No, lo tienes que hacer tú, tienes que trabajar. Y la gente como Íñigo, como muchos de los que están ahí, todos los días trabajan con datos y después viene el otro. Pero primero utilízalo, primero valídalo. Si yo le cojo y le doy la solución, lo primero que va a decir, este dato no lo compro, no es mío, no lo entiendo, no me vale. Entonces, cada uno es como que nadie puede ir a tu casa a ordenarte la casa porque luego va a volver a estar igual. Lo vives, lo entiendes, lo asimilas, lo visualizas, empiezas incluso ya en el siguiente paso. Empiezas a hacer la estadística tradicional, los límites de control, generar alarmas, y empiezas a registrar, oye, cuando esto ha pasado, hemos adicionado cloro, hemos abierto la válvula. Y después de eso, joder, pues ya resulta que como has guardado las acciones correctoras y ya tienes datos de 2 años, ya empiezas a saber lo que está pasando, e incluso empiezas a hacer árboles de efecto, causa-efecto. Y siguiente, joder, pues como ya has hecho eso, puedes predecir lo que va a ocurrir. Pero
Pero señores, que no se pasa de aquí a ahí, no, vas pasito a pasito, y es trabajo, no es una bola de cristal. Sigues y ya lo puedes dejar en automático. ¿Por qué? Porque lo que ha ido prescribiendo te ha gustado. Entonces es como que pasas de un concepto supervisado y lo empiezas a dejar volar solo. Nadie nos montaríamos en un coche sin ver que nos lleva bien. Tendríamos al principio un poco las manos al lado del volante. Pues aquí lo mismo, con la inteligencia artificial, con los sistemas en este camino, y bueno, pues luego se puede seguir un montón. Sobre todo, análisis de la cadena de valor. Esto que en Lean Manufacturing habéis visto, el dibujar el mapa de cadena de valor, yo propongo que dibujéis un mapa de cadena de valor de vuestro proceso y de los datos que están en él. Y así vais a poder elegir la estrategia de transformación digital. Así podéis decir dónde. Y es una mejora continua, no es magia. Y entonces, en vez de, porque el jefe ha vuelto de una conferencia que le han hablado de Industria 4.0, le tendréis que decir, jefe, todavía no somos competentes. Somos conscientes que tenemos que ir aprendiendo y evolucionar. Aquí os iba a contar un poquito más sobre el equipo, pero bueno, decir que gente como aquellos que están por ahí atrás son los que lo hacen realidad. Y que el buen tándem de muy buenas empresas como Decidata o algunas otras empresas que nos están ayudando, transfiriendo know-how y haciéndolo todos los días, lo hacen realidad. No hacemos un gran congreso de obispos para decir cuál va a ser la digitalización, sino la vivimos todos los días. Y así, poquito a poco, sin darnos cuenta, lo que para muchos es imposible, se hace realidad. Muchísimas gracias.